tenemos que retomar desde el versículo 18 del capítulo 9, ¿no?, del libro del Génesis. Habíamos terminado con el completo con el relato del diluvio. Y ahora vamos a leer un relato, un extraño relato, sobre los hijos de Noé. Arranco en el versículo 18. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. A partir de estos tres hijos de Noé se pobló toda la tierra. Noé se dedicó a la agricultura y fue el primero que plantó una viña. Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa completamente desnudo. Cam, el padre de Canaán, al ver a su padre desnudo, fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron los dos sobre la espalda y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros miraban en sentido contrario, no vieron a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo: «Maldito sea Canaán, él será para sus hermanos el último de los esclavos». Y agregó: «Bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Que Dios abra camino a Jafet para que habite entre los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo». Después del diluvio, Noé vivió 350 años y en total vivió 950 años. Al cabo de ellos murió. Un relato extraño, ¿no? A ver, seguramente detrás de este relato hay un texto primitivo que explicaba el origen de la vid y del vino y que fue tomado posteriormente para explicar la situación histórica existente en la época en que se está escribiendo el texto, ¿no? ¿Cuál es la situación histórica? La dominación de los cananeos, de hecho, por parte de los semitas inmigrantes, los de la familia de Sem, que llegaron acompañados por otros pueblos del Asia Menor que están representados en la persona de Jafet, ¿sí? Esta es la situación. Y este texto vendría a explicar en última instancia eso. En su forma actual, y en la que quedó definitivamente, el relato tiene como una orientación más universal, gracias a la introducción. Vieron en el versículo 18, apenas arranca el relato, que aparece como padre de Canaán. De este modo, entonces, con este carácter universal que tiene, sirve de prefacio a la genealogía que va a venir ahora en el capítulo 10, una larga genealogía que va a venir ahora en el capítulo 10, que lo vamos a ver enseguida. Para la tradición yavista, el relato también está explicando, obvio, la situación privilegiada en que quedó o están considerando la familia de Sem, digamos, el universo de los semitas, que no es otro que el padre del pueblo elegido, ¿no? Y además, la tradición yavista, como ya lo venimos viendo a lo largo de todos estos 11 primeros capítulos, sigue con su tema del desorden moral que se viene desarrollando en los relatos anteriores. Fíjense que vuelve a aparecer el tema de la desnudez. Acuérdense del capítulo 3, cuando se dan cuenta que están desnudos, y entonces se cubren, y Dios que le pregunta a Adán: ¿y quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso me escondí porque estaba desnudo? Bueno, vuelve a aparecer el tema de la desnudez, que ya había aparecido con toda su fuerza en el capítulo 3, también de tradición yavista. Algunas cositas para anotar del relato como hacemos siempre. Entonces, versículo 18, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán, esto que decíamos recién, y a partir de los tres hijos se pobló toda la tierra, dice, ¿no? Acá estaría dando como a entender que este es el nuevo origen que se da a partir de lo que fue el diluvio como destrucción de todo lo que había, ¿no? Por lo tanto, este relato conecta el relato del diluvio con la genealogía posterior que les decía recién, que va a explicar cómo se repuebla toda la tierra.
Bueno, ahí viene la atribución de Noé, que se dedicó a la agricultura, fue el primero que plantó la viña, y todo este episodio en que se embriaga y cae desnudo y los hijos lo ven, etcétera, etcétera. Lo que me interesa resaltar acá, en estos versículos del 20 al 23, es que Noé aparece como Is Ha-Adamá. En el texto hebreo dice concretamente que es hombre de la tierra. Como ya señalamos un montón de veces, la teología del yavista está orientada muy fuertemente hacia la tierra. De hecho, el cultivo del suelo es una condición necesaria para la vida humana. Acuérdense, de los castigos, por decirlo de algún modo, del capítulo 3 tenía que ver justamente con esto, ¿no? Que la tierra no le iba a dar más que cardos y espinas, ¿no? Fíjense además, qué curioso, aunque nos damos cuenta por qué, no se da un juicio moral sobre la acción de Noé, que después de todo fue el que se emborrachó en una situación de exceso y por eso quedó en la situación en que quedó, sino lo que se reprocha es la situación de Cam, y se pone de relieve la prudencia y el respeto por la persona del padre de Sem y Jafet. ¿Qué quiero decir con esto? El relato es casi exclusivamente al servicio de mostrar la primacía de Sem sobre los pueblos vecinos, ¿no? Volvemos a encontrar otra vez en estos 11 primeros capítulos la misma metodología. Contamos la creación en 7 días para justificar el sábado. Contamos el castigo para justificar de dónde viene el dolor y el sufrimiento. ¿Se entiende? Digamos, el relato me sirve para justificar lo que ya existe. Nada más que ubicado, ni más ni menos que en tiempo de los orígenes y todo como voluntad de Dios, ¿no? Con toda la fuerza que esto tiene, ¿no? Bueno, después los versículos 24 al 27, cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que había hecho su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán. Bueno, a ver, en la mentalidad semita, las maldiciones y bendiciones no son simple deseos, sino palabras eficaces que participan del poder de quien las pronuncia y por lo tanto se realizan, ¿no? Tanto las maldiciones como las bendiciones. Canaán aparece como el hijo menor de la historia primitiva, ahí en el versículo 24, ¿no? La maldición que indica que será esclavo de los semitas y de los jafetitas, ¿sí? Es decir, que va a ser dominado por ellos. La bendición de Sem va a ser transformada por el yavista en una bendición del Dios Yahvé. Vieron que dice, bendito sea el Señor, dice, cuando se refiere a la bendición de Sem. Esto representa un deliberado anacronismo, como también nos tiene acostumbrado la tradición yavista, que está en contraste con el Elohim del versículo 27. En el versículo 27 aparece, en nuestra traducción, aparece en vez del Señor, aparece la noción, el concepto Dios, ¿no? Versículo 27, donde el Dios de Jafet no es identificado con Yahvé. O sea, fíjense el mensaje que está dando la tradición yavista. Con el único que se identifica a Dios con Yahvé es con Sem, o sea, con los semitas. Sin duda esto es para subrayar la unidad de la historia de la salvación, ¿no? Ya de entrada el yavista, como ya lo hemos visto, introduce el nombre de Yahvé en todo lo que tiene que ver con lo que a posteriori va a ser el pueblo elegido, ¿no? Entre los antiguos, además, el poder de un pueblo sobre otro depende del poder de su Dios. De este modo, Sem es bendecido efectivamente por el Dios que terminará prevaleciendo, obvio, según la tradición yavista, ¿no? El destino de Jafet también está explicado con un juego de palabras. Dios extenderá a Jafet, el concepto hebreo es leiepet, que tendrá parte en la tierra de Sem, o sea, en la tierra de Israel, no como esclavo, sino como vecino. Bueno, y versículos 28-29, después del diluvio, Noé vivió 350 años y en total vivió 950 años, al cabo de ellos murió. Digamos, ni siquiera hace falta que se los diga ya a esta altura del partido, es una inserción sacerdotal, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el relato anterior y que presupone la genealogía, acuérdense, la
la genealogía anterior que teníamos, la del capítulo 5. ¿Sí? Si uno conecta el versículo 32 del capítulo 5 con este versículo 28 del capítulo 9, queda la continuidad de la genealogía de la tradición sacerdotal. Y a su vez sirve de nexo para unir lo que viene inmediatamente, que es la genealogía del capítulo 10. Perfecto, perfecto, ¿no? La tradición sacerdotal, que fue la que armó finalmente todo esto con el recurso de todas estas tradiciones, lo dejó bien prolijito en este caso. Entramos en el capítulo 10. 32 versículos que se van a desarrollar en una mezcla por partes de tradición sacerdotal y por partes de tradición yavista. Es una larga lista de nombres, muy larga lista de nombres, que por eso no la vamos a leer dos veces, como hacemos habitualmente. Vamos a hacer unas aclaraciones preliminares y luego vamos a ir leyendo de a poquitito, tratando de distinguir lo que pertenece a cada una de las tradiciones, en tanto en cuanto sea interesante esto, ¿no? La genealogía es fundamentalmente de tradición sacerdotal, con algunas inserciones yavistas, ya lo vamos a ir indicando a lo largo del recorrido. Aparecen claras contradicciones que muestran que estas genealogías no pretenden indicar unas relaciones estrictamente étnicas, de sucesión estricta entre los personajes, sino más bien relaciones históricas y geográficas que de hecho podían cambiar, y por eso, según la tradición, aparecen algunas contradicciones, incluso con digamos, que en la lista con los mismos nombres, ¿no? La lista seguramente fue compuesta durante el periodo monárquico de Israel, al menos lo que corresponde a la tradición yavista, y refleja una situación compleja como para determinar específicamente cómo estaba distribuido el poder. Pues en última instancia es esto, ¿no? Ya lo hemos mencionado también en otras circunstancias. En el aspecto teológico, considera la población de la tierra así extendida como resultado de la bendición divina. Acuérdense, esto está atado a el capítulo 9, versículo 1, cuando entonces Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndole: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Bueno, se está efectivamente realizando esto, ¿no? Se trata de una nueva creación. En este caso, todavía la de las naciones de la tierra. Todavía estamos en un momento muy universalista, ¿no? Que ya se achicará luego en el capítulo 12 del Génesis, cuando empiece la segunda parte. La trascendencia típica de la tradición sacerdotal se pone en evidencia en la acción divina, concretamente, en contraste con lo que va a venir después de tradición yavista en el relato de la Torre de Babel, donde explica la población de la tierra en un relato mucho más centrado en el hombre, ¿no? Acá es como se perciben los distintos intereses teológicos de cada una de las tradiciones. Bueno, arrancamos entonces. Versículo 1. Los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio, fueron los siguientes. Encontramos la típica fórmula ya estereotipada del sacerdotal, la misma fórmula que había aparecido en el capítulo 5, el comienzo del capítulo 5. Acá los descendientes son en su mayor parte grupos nacionales, más bien, ¿no? O personas que representan a grupos nacionales. Los nombres no son fácilmente identificables. Leo del 2 al 5. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán fueron Elisá, Tarsis, los Kitim y los Rodanim. Estos fueron los hijos de Jafet, y a partir de ellos se expandieron las naciones marítimas con sus respectivos territorios, cada uno con su lengua, sus clanes y sus nacionalidades. Bueno, a ver, antes de decir nada, o mejor dicho, algo de todo esto, estamos ante esos textos que nos vamos a ir encontrando a lo largo del Antiguo Testamento, que cuando hablábamos de la Biblia en general y decíamos que la Biblia era como una gran biblioteca, yo decía en broma, así como nadie lee sus libros
por estante de biblioteca. Bueno, por eso la Biblia no es un libro llamado a ser leído de la página 1 en adelante, porque nos vamos a encontrar como si yo en la biblioteca me encuentro con la guía telefónica y entonces, como estoy leyendo ese estante, ahora me toca leer la guía telefónica. No, la guía telefónica no es para ser leída como si fuera un relato. No, acá nos encontramos con una genealogía que en el fondo, ¿qué representa esto para el pueblo de Israel? Representa lo que para nosotros hoy modernamente es el registro civil de la calle Uruguay. Es esto. Pretende ser digamos, el árbol genealógico, los orígenes, por supuesto, inventados, porque es imposible poder reconocerlo, pero digamos, el objetivo es el mismo, ver de dónde venimos, quiénes son nuestros antecesores. Entonces, el valor que tiene fundamentalmente es este, además de alguna cosita que vamos a decir ahora. A ver, la mayor parte de los jafetitas, que son los que se describen acá, están ubicados en la zona de Asia Menor y en las islas del Mediterráneo. Asia Menor es lo que ahora es Turquía, ¿no? Sería el norte de toda la zona de nuestro habitual mapa. Las posibles identificaciones incluyen, ojo, posibles. Gomer podría estar refiriéndose seguramente a los sumerios, Magog a Lidia, Madai a los medos, pero ven que estas fueron culturas que se sucedieron en momentos distintos de la historia. Acá está todo como agrupado, ¿no? Yaván seguramente Grecia, predominantemente lo que está del lado del Mar Jónico. Tubal y Mesec serían los residentes de la región del Mar Muerto. Ascanaz al pueblo escita. Elisa seguramente sería Chipre. Tarsis seguramente Tartesos. Kitim, vieron que aparece mencionado como los Kitim. Bueno, evidentemente seguro se refieren a los chipriotas, y los Rodanim a los habitantes del pueblo de Rodas. Estas serían las coincidencias o las conclusiones que podríamos sacar de estos nombres, que evidentemente son genéricos, no representan a personas. Sigo, versículos 6 y 7. Los hijos de Cam fueron Cush, Misraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush fueron Seba, Javilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Los hijos de Ramá fueron Seba y Dedán. Bueno, a ver, los camitas, digamos, los descendientes de Cam, van a poblar las regiones meridionales de la tierra de Canaán, ¿sí? O sea, más al sur. Las posibles identificaciones incluyen Cush, que probablemente sea Etiopía, Misrayim, que probablemente sea Egipto, y Put, que probablemente sea Libia, ¿sí? O sea, lo que está al sur de la tierra de Canaán. Los versículos 8 al 12, que los leo ahora seguiditos, interrumpen el relato sacerdotal, o la genealogía, mejor dicho, esto no es un relato, la genealogía sacerdotal, porque son de tradición yavista. Dice: Cush fue padre de Nemrod, que llegó a ser el primer guerrero sobre la tierra. Él fue un valiente cazador delante del Señor. Por eso se dice valiente cazador delante del Señor, como Nemrod. Babilonia, Erec y Akkad, todas ellas están en la región de Sennaar. Fueron el núcleo inicial de su reino. De esa región salió para Asur y edificó Nínive con sus plazas urbanas, Calaj y Resén, entre Nínive y Calaj. Esta última era la capital. Bueno, a ver. La genealogía sacerdotal proporcionó antes las piezas fundamentales, a las que el redactor añadió, el redactor final estoy hablando, ¿sí? Que también pertenece a la tradición sacerdotal, añadió esta parte tomada de la tradición yavista. Fíjense cómo cambia completamente el vocabulario, cómo cambia completamente el estilo, y conserva fragmentos de leyendas, además de la mención de los nombres. No tiene la rigidez que es típica de la tradición sacerdotal. El relato de Nemrod puede tener su origen en Egipto. Dice que Nemrod es hijo de Cush, por lo tanto descendiente de Cam. Y el poder egipcio se extendía, de hecho, en ese entonces, hasta el Éufrates, ¿sí? Egipto, que está en el delta del Nilo,
extendía su poder a través de toda la zona de Canaán durante muchos periodos, Recordemos, esto ya lo habíamos dicho y lo vamos a volver a decir ahora cuando nos metamos en la historia patriarcal, que en tiempos de los patriarcas, la zona de Canaán estaba formada principalmente por pequeños pueblos, prácticamente ciudades-estado que se llamaban, pequeños mini pueblos de ciudades fortificadas, rodeadas de pueblos seminómades, entre los cuales se van a encontrar nuestros patriarcas. Fíjense que dice, las ciudades fundadas por él se encuentran todas en Babilonia, que es el término que aparece normalmente es Sennaar, y Asiria, que es el término que aparece siempre como Asur. Dos regiones históricamente enemigas de Israel. Cuando vemos la historia, primero que estuvieron después de un periodo de monarquía de independencia, que fue el periodo que va aproximadamente entre el 1000 a.C. Y el 700 a.C., empezaron a pasar de mano en mano de grandes imperios. El primero va a ser Asiria y el segundo va a ser Babilonia. Bueno, ya están nombrados acá. Retomo desde el versículo 13-14. Misraim fue padre de los pobladores de Lud, Anam, Leab, Naftug, Patros y Casluj, y también de los pobladores de Caftor, de donde salieron los filisteos. A ver, estos dos versículos, 13 y 14, como en la tradición sacerdotal, en el versículo 6, Egipto, que aparece acá como Misrayim, ya lo dijimos, es un descendiente de Cam. Los hijos de Egipto habitan las tierras vecinas y son asociados por el yavista a los odiados egipcios que van a terminar, de hecho, esclavizando a Israel, ni más ni menos, ¿no? En particular son mencionados los Caftorim, que serían los cretenses, como padres de los también odiados filisteos, ¿no? Que van a ser los de la época, los de la gran lucha en la época de la monarquía con David y toda la historia. Acuérdense el famoso relato de David y Goliat. Goliat era filisteo. Leo del 15 al 19. Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het, también de los jebuseos, de los amorreos, de los girgasitas, de los gibitas, de los arqueos, de los cineos, de los arbaditas, de los semaritas y de los jamateos. Más tarde se expandieron los clanes de los cananeos y sus fronteras llegaron desde Sidón hasta Gaza por el camino de Gerar y hasta Lesa, yendo hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. A ver, en este grupo de versículos, el tercer hijo de Cam, según la lista del yavista, dio más enemigos a Israel, especialmente Canaán, ¿no? Que va a ser el territorio que van a tener que ocupar en la conquista de la tierra prometida. El territorio poblado por estos grupos pertenece justamente a esta tierra, ¿no? La mayoría de los nombres son conocidos por otras citas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo 3:8 aparecen mencionados también estos pueblos, en Deuteronomio 7:1 también son pueblos que van a aparecer frecuentemente en el Antiguo Testamento. Versículo 20. Estos fueron los hijos de Cam según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Este versículo es la conclusión típica de la tradición sacerdotal añadida a la lista de Cam. Digamos, si se fijan, tiene la misma formulación que el versículo 5, en donde había finalizado la lista de Jafet. Vuelve a aparecer la tradición sacerdotal en este versículo 20. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, el padre de todos los hijos de Eber y el hermano mayor de Jafet. A ver, para introducir la línea de Sem, se tomó un fragmento otra vez de la tradición yavista. En la tradición yavista, el pueblo hebreo ha sido unido a Sem mediante la inserción de un epónimo. El epónimo es una persona, un lugar o cosa para nombrar algo, ¿no? Bueno, aparece el nombre de Heber acá, o Eber. Versículo 22-23. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arpaxad, Lud y Aram.
Los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Geter y Mas. Estos dos versículos, 22 y 23, vuelve otra vez la tradición sacerdotal. En la tradición sacerdotal, los semitas incluyen a los elamitas, a los de Elam, que étnicamente no son semitas. A los asirios también, los que corresponden a Asur, y a los lidios, el nombre que aparece acá como Lud, y finalmente también a los arameos. Están todos incluidos acá. De los demás nombres que aparecen no sabemos casi nada, no los podemos asociar coherentemente con otros pueblos. El sacerdotal era consciente del origen mesopotámico de Israel, de ahí la conexión que está queriendo establecer entre Asiria con Sem. Esto lo vamos a ver claramente cuando nos metamos en la historia patriarcal, que justamente el origen de Abraham va a estar ubicado ni más ni menos que en Ur, la ciudad de los caldeos, porque hay dos tradiciones, o en Harán, también al norte de la Mesopotamia. Con lo cual, evidentemente, se está reconociendo un origen mesopotámico en el clan de Abraham. Lo vamos a ver enseguida. Versículo 24-25. Arpaxad fue padre de Selah y fue padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El nombre del primero era Peleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán. Otra vez aparece el documento yavista, que resume la genealogía de Sem, donde de nuevo se destaca este epónimo que habíamos dicho hace un ratito de Eber, ¿no? Versículos 26 al 30. Yoctán fue padre de Almodad, Selef, Hazarmavet, Yeraj, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javilá y Yobab. Todos estos fueron hijos de Yoctán. Los lugares donde residieron se extendían desde Mesa en dirección a Sefar hasta la montaña de Oriente. Acá esto sigue siendo yavista, está interesado únicamente en Yoctán, el padre de las tribus de Arabia, que eran realmente semitas. Y en el versículo 7 aparecen como jafetitas. Bueno, estas son las contradicciones de las que había hablado al principio, ¿no? Y finalmente los versículos 31 y 32, estos fueron los hijos de Sem, según sus clanes y sus lenguas, con sus respectivos territorios y nacionalidades. Estos fueron los clanes de los hijos de Noé, según sus orígenes y nacionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. Bueno, con la forma típica y con la precisión característica de la tradición sacerdotal, se concluye la genealogía particular de Sem y la general de Noé. Entramos en el último capítulo de esta primera parte del libro del Génesis, capítulo 11, con un relato fantástico. Termina, que es el relato de la Torre de Babel. Vamos a leerlo, sí, enterito, porque es una unidad literaria, la tenemos que tomar en su conjunto y después la analizamos tranquilos. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces, y una vez allí, confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel allí. En efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Seguramente el yavista, bueno, aclarémoslo, relato típico de tradición yavista, se basó
en un antiguo relato o en relatos, vaya a saber, para exponer claramente la razón teológica de la división de la humanidad, que fue descrita más naturalmente, como vimos recién en el capítulo 10. Acá está dando una explicación, como habíamos dicho, más antropológica, más de por razón del ser humano, que provocó esta dispersión de los pueblos, ¿no? Por eso es que se suele hablar de este relato como de una explicación etiológica del origen incluso de las distintas lenguas, ¿no? De ahí viene el nombre de la ciudad de Babel. Como sea, sirve de punto culminante de esta suerte de prehistoria de la humanidad, justo antes de la introducción a la historia patriarcal que comienza enseguida en el capítulo 12, ¿no? Fíjense, el primer pecado había llevado al ser humano a alejarse de Dios, capítulo 3 del Génesis, y de su prójimo, capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel, ¿se acuerdan, no? Como consecuencia de ese mismo pecado, ahora toda la sociedad se aleja de Dios y unos hombres de los otros. Se vuelve a repetir el mismo esquema, más, si se quiere, más de orden individual de los primeros capítulos, ahora se extiende eso mismo a nivel social. De hecho, los profetas, más adelante, van a anunciar el futuro con un cambio completo de este movimiento, ¿no? Leo un texto, entre muchos otros que podríamos leer, ¿no? Isaías 2:1-5. Dice: sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán a ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Miren qué lindísimo texto, ¿no? Augurando un tiempo de paz, un tiempo de armonía, justamente donde se vuelve a juntar la humanidad que se había dividido. Y no podemos dejar de hacer referencia, porque a nosotros nos importa y muchísimo. No está explícito, para nada, pero implícitamente este relato está en espejo, plantea un espejo de un relato famosísimo del Nuevo Testamento, ni más ni menos que el relato de Pentecostés, ¿no? Fíjense, por eso digo, está en paralelo, pero así, en espejo. En el relato de acá, a causa del pecado, se parte de una situación de una humanidad como familia, que son toda una misma lengua y pertenecen todos a la misma familia, que a causa del pecado se provoca la dispersión, ¿no? Que además, qué mejor manera, o qué lindo símbolo para expresar la raíz del pecado, que es que yo me quiera comunicar con otro y no podamos, y no nos podemos entender, y entonces el otro se va para allá y yo me voy para el otro lado, ¿no? Como signo de división, de separación del pecado. Fantástico. Miren el relato de Pentecostés. Venimos de esta situación, Lucas dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles: había judíos venidos de todos los pueblos de la tierra, exagerando, obvio, ¿sí? Pero de todos los pueblos de la tierra se habían convocado, y por lo contrario del pecado, que es la acción del Espíritu, se unen en un mismo mensaje, ¿no? En una misma lengua, simbólicamente hablando, ¿no? Mejor dicho, en realidad la fuerza del relato de Pentecostés está en que cada uno los escuchaba en su propia lengua nativa. Lo dice literalmente el texto, ¿no? ¿Cómo es posible que cada uno, si estos son todos galileos, cómo es posible que los escuchamos cada uno en su propia lengua nativa?
¿no? El milagro de la acción del Espíritu, del anuncio del Evangelio, que vuelve a reunir a todas las naciones, cumpliendo la profecía de Isaías que acabamos de leer recién, ¿no? Maravilloso, maravilloso, no estamos haciendo nada, no nos estamos yendo del Génesis, todo lo contrario, le estamos haciendo caso a la Dei Verbum. ¿Por qué? Porque para nosotros la clave hermenéutica de toda la Biblia, desde el versículo 1, capítulo 1 del Génesis, hasta el final del capítulo 22 del Apocalipsis, la clave hermenéutica es la persona de Cristo, ¿no? La clave de hermenéutica es el misterio de Cristo. Entonces, esta referencia tenemos que hacerla permanentemente, no tenemos que olvidarla, no tenemos que olvidarla nunca. Vamos entonces a decir algunas cositas del texto propiamente dicho. Todo el mundo hablaba una misma lengua, empleaba las mismas palabras. A ver, la escena del relato, vieron que se nombra Sennaar, encontraron una llanura en la región de Sennaar, dice en el versículo 2, la región de Sennaar es Babilonia, ¿no? Además, queda confirmada por esta indicación por cómo van a construir la ciudad, la referencia a los ladrillos y al betún, que era el material de construcción típico corriente en Babilonia. La redacción palestinense, en cambio, refleja la situación de la piedra y la argamasa, que era más bien el modo de construcción de los pueblos, de los pueblos semitas, ¿no? La imagen es buenísima, es buenísima. Ni siquiera usan las piedras que tenían a disposición. No. Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. O sea, la obra es totalmente humana, totalmente humana. Es maravilloso esto, equivale claramente a Génesis 3:5. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y vio que era apetitoso y comió del fruto, ¿no? La decisión totalmente humana. Fabuloso, la profundidad, digamos, ya nos tiene acostumbrada la tradición yavista con su profundidad psicológica, bueno, vuelve a aparecer, ¿no? El mal, fíjense, que consiste en el deseo de hacerse un nombre, dice en el versículo 2, más que en el intento de construir una torre que llegue hasta el cielo, que además es un símbolo fantástico, ¿no? La expresión esta de la torre con la cúspide en los cielos hace referencia a los zigurats, que eran las torres escalonadas de 7 pisos. Hicimos ya la referencia cuando hablamos del diluvio, que eran los templos sumerios, ¿no? Los lugares de culto, o los lugares de culto sumerios. Versículo 5 al 7. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo, si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras forman un solo pueblo y todos hablan la misma lengua. Bajemos entonces y una vez así confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Bueno, al decir el Señor desciende, se subraya por un lado la pequeñez humana, por otro lado la creciente lejanía de Dios. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Ya Dios no se pasea más por el jardín a la hora de la brisa, ya no hay una relación tan directa del hombre con Dios. Sin embargo, a pesar de que estamos en tradición yavista, que la relación sigue siendo directa, no por intermedio de ángeles o sueños, como habíamos hablado de la tradición eloísta, pero las relaciones están rotas, están lejanas. Vuelve a aparecer una ironía muy parecida a la del final del capítulo 3, cuando dice, ahora que te tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, no vaya a ser que ahora tome el árbol de la vida y viva para siempre. Bueno, aparece una reflexión irónica acá muy parecida en esto de que ahora cualquier cosa que se propongan lo van a lograr. Y en el versículo 7, este plural que vuelve a aparecer, esta vez en tradición yavista. ¿Se acuerdan? El otro plural que había aparecido había sido en el primer relato de la creación, cuando dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen según nuestra semejanza. Bueno, aparece otra vez este plural de la corte celestial, que se pensaba que Dios, con sus ángeles y todo eso, toda la corte celestial, esa misma que le cantamos nosotros en el, ¿cómo se llama? En el santo, a los ángeles y los santos. Versículo... perdón, el castigo ya estaba implícito y anticipado en el versículo 4, ¿no? Esto de confundir
las lenguas. Y versículos 8 y 9, así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. El nombre de la ciudad, Babel, aparece aquí relacionado con la raíz hebrea BLL, que significa confundir, y también, otra vez, ¿no? Simbólicamente, la gran ciudad, Babilonia, y su ruina, resultan así sinónimos de la rebelión del ser humano contra Dios y de sus consecuencias, ¿no? Estamos acá en la reedición, vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito, en la reedición, nada más que en forma social, del pecado de Adán y Eva del capítulo 3. Un texto genial, un texto genial. Inmediatamente después, versículos 10 al 32, nos volvemos a encontrar con otra genealogía, entonces también casi toda de tradición sacerdotal. Bueno, ahora lo vamos a decir con algunas intervenciones ya vistas. La leo una sola vez también, nada más que para consignarla, y después decimos un par de cositas sobre todos estos nombres. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Después que nació Arpaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años Arpaxad fue padre de Selah. Después que nació Selah, Arpaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años Eber fue padre de Peleg. Después que nació Eber, Selah vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años Eber fue padre de Peleg. Después que nació Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años Peleg fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años Nahor fue padre de Teraj. Después que nació Teraj, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años Teraj fue padre de Abram, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj fue padre de Abram, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Teraj, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron, la esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Sarai era estéril y no tenía hijos. Teraj reunió a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Teraj vivió 200 años y murió en Harán. Bueno, otra vez aparecen los nombres, muy claramente sacerdotales, predominantemente se dieron cuenta, lleva la prehistoria de la salvación entonces al punto culminante de la vocación de Abraham. Fíjense que en este mar de nombres apareció el nombre que tenía que aparecer, el nombre de Abraham. El sacerdotal sigue acá el mismo método del capítulo 5, en que da la edad de cada uno de los patriarcas. ¿Se acuerdan, no? La lista es paralela a la del Yavista del capítulo 10 hasta Heber, a partir del cual en la tradición sacerdotal se centra más bien en su hijo Peleg, concretamente. Esto para dar alguna indicación de... junto con el capítulo 5, este pasaje presenta una línea ininterrumpida desde Adán hasta Abraham, indicando de esta manera la historia de la salvación, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, no? Si tomamos la lista del capítulo 5 más esta lista, hay una pretensión, obviamente, una pretensión de una lista ininterrumpida, sucesiva, de padres e hijos entre Adán y Abraham. Esto es lo que se conecta. Se dieron cuenta también que las edades aquí son más bajas que las del capítulo 5 para insistir en el tema de los efectos del pecado, que si bien es un gran tema ya vista, la tradición sacerdotal también lo comparte. La tradición sacerdotal
va a ir eliminando de a poco las ramas laterales, no sé si se dieron cuenta en el relato, y van apareciendo como más centrales o con más fuerza las que van a conducir a la persona de Abraham. Los descubrimientos modernos que se efectuaron en la Mesopotamia confirman la antigüedad de esta lista, ¿no? Algunos de los nombres son identificables con nombres geográficos del noroeste de la Mesopotamia. Por ejemplo, Serug se lo identifica con Sarug, una localidad siria. Nahor se lo identifica con Nakur, una localidad de Mesopotamia mencionada en las tablillas de Mari, un descubrimiento arqueológico fantástico. Teraj, que de hecho es una localidad de la Mesopotamia, y el nombre de Abraham, primer nombre, porque se acuerdan que después, bueno, ya llegaremos a ese momento, se cambia de nombre por Abraham, que significa el Padre Dios es exaltado, también aparece en textos babilónicos. Entonces, por datos extrabíblicos, también tenemos una indicación de la antigüedad de esta lista que aparece acá. Vuelve a aparecer el tema de la confirmación que los antepasados de Israel procedían del noroeste de la Mesopotamia, y por otra parte también la complejidad del mundo antiguo, de esta zona en la época patriarcal. Fíjense, por ejemplo, solo por decir una sola cosa, Arphaxad es un nombre no semita, o sea, evidentemente hay influencia acá de tradiciones israelitas posteriores. El término Toledot, que aparece, esta es la descendencia, que aparece en el versículo 27, estaría indicando el comienzo de un nuevo relato en donde aparece con fuerza la figura de Abraham, ¿no? Entonces, la sección total, predominantemente sacerdotal, obviamente me parece que se dieron cuenta, los versículos 28 al 30 son de tradición yavista, sirven de puente, esto que decíamos hace un ratito, entre la prehistoria y la vocación de Abraham. Según la tradición sacerdotal, Abraham habría nacido entonces en Ur, ciudad de Caldea, en la Mesopotamia meridional, y fue llevado a Harán por su padre, versículo 31. La Ur de los caldeos del versículo 28 puede ser una glosa añadida para armonizar el relato, para que el relato quede más armónico y más compaginado, ¿no? En cualquier caso, la tradición posterior de Israel señalará solamente el noroeste de la Mesopotamia como lugar de origen. Vamos a ver que en Génesis 24, en Génesis 28, en Génesis 29, en Deuteronomio 26, la referencia va a ser Harán, al norte de la Mesopotamia. Los nombres de Sarai, que significa princesa, y Milcá, que significa reina, indican seguramente que las portadoras de esos nombres eran devotas de Ningal, una divinidad femenina, esposa del dios Luna, Sin, a quien se le rendía culto justamente donde, en Ur y en Harán. Entonces, evidentemente, venimos de ahí. Casi podríamos afirmar que estos serían los dioses naturalmente reconocidos por Abraham y su familia, y que luego serán identificados con el nombre de Yahvé, y se conectarán con el nombre de Yahvé en la historia patriarcal. El énfasis que le está dando en el versículo 30 a la tradición yavista, la esterilidad de Sara, es una sutil preparación para los futuros acontecimientos que van a venir enseguidita, ya en el marco de la historia patriarcal.